Vale, estamos dentro. Buenos días. Apertura de ofertas económicas del procedimiento EX004-OB20AB. Palas de Rei, rehabilitación superficial e firme mediante regos con gravilla, na LUP 4004, de Besa de Rei, Ribeira Xende. Llama Jaime Caldeiro. Vale, pues están los sobres descomprimidos. Vamos por orden si queréis. Construcciones Leonardo Miguel. Sí. Dejadme un segundito que cierro antes todo lo anterior. Vale. Vale, el sobre es correcto. Tú hablas conmigo. Queda para que te lo mande. Precio total IVA incluido 71.151,63. Facemos como sempre, douche a base para comprobar que este ben. 58.803. Correcto. Melloras de obra, 0 metros. Vale, correcto. Programa de divulgación, 0 euros. Y efectos de desempate, 46 personas en plantilla, personas con discapacidad, 1. Vale. ¿Vale? Sí. Continuamos con excavaciones Santiños. Decir que na documentación administrativa A, Construcciones Leonardo Miguel e Excavaciones Santiños pertenecen ao mismo grupo. Vale, excavaciones Santiños. Precio total IVA incluido 82.280 euros. Base 68.000. Correcto. Melloras 6.000 euros. 6.000 metros, perdón. Divulgación 0 euros. Personas en plantilla 8. Personas con discapacidad 0. Cevisa, vías y obras. Sobre correcto. Precio total IVA incluido 72.237 euros. 59.700. Correcto. Mellora de obra 1.500 metros cuadrados. Plan de divulgación 500 euros. Personas en plantilla 14, personas con discapacidad 0. Grupo Vascuas, sobre correcto. Precio total IVA incluido 75.151,71. 62.108,85. Correcto. Mejoras de obra 712 metros. Programa de divulgación 435,91. Masiva, ¿no? Sí.
Los cálculos falos sin IVA trabado. O da oferta no. A oferta no, pero o plan de comunicación sí. Sí. Vale, vale. Entendido. Personas en plantilla 87, personas con discapacidad 1. Obras y saneamientos Galicia. Sobre correcto. Precio total IVA incluido 72.207,11 euros. 59.675,30. Correcto. Mellora de obra 500 metros. Programa de divulgación 357,03. Personas en plantilla 2, personas con discapacidad 0. Obras y saneamientos Galicia, ¿verdad? Ujú. Sobre No correcto. pusiste los criterios de desempate. Sí, 2-0. Ah, pues pusiste, vale, vale. Sí, Obras y saneamientos Galicia. Precio total IVA No. incluido. Pero No, este sí, Espera. pero ¿no? xa o dixeches. Sí, perdón, pues igual he abierto yo el que no es. Espera un segundito. Isidro, ¿no? Sí. Sí. Vale. Sobre correcto. blanco trigo. Sí, sí. Vale, ahora sí. Precio total IVA incluido 74.756,22. 61.782. Correcto. Mejora de obra 2.000 metros cuadrados. Plan de divulgación 661,16. Y para efectos de desempate, personas en plantilla 34, personas con discapacidad 2. Y eso serían todo. Terminamos sesión pública. Sí, terminamos sesión pública y pasamos a deliberar. Un segundito.
Vale, estamos dentro. Buenos días. Mesa de contratación de las 13:15 del día 18 de septiembre de 2020. Expediente 0033 SV ABU de suministración dun camión usado con cisterna de emulsión asfáltico. Comenzamos ca apertura dos criterios económicos e avaliables automáticamente, perdón. Bien, pues sobre descompactado. El sobre es correcto, dentro de plazo, íntegro, está firmado. Bien, pues tenemos aquí valor total IVA incluido de 65.340 euros. Camión cisterna con una propulsión asfáltica ofertado tiene una potencia de 298 caballos. Oferta de enganche de remolque, sí. Y se compromete a entregar el camión en un plazo de 30 días naturales. A efecto de desempate, no es único licitador, pero bueno, 5 personas en plantilla, 0 personas con discapacidad. Eso sería todo. Continúo hacia abajo con la hoja, nada más, para enseñarla completa, por favor. Vale. Pues finalizada la apertura de las ofertas, no habiendo más licitadores, damos por cerrada la sesión pública y continuamos. Un segundito, por favor.
Entramos en YouTube entonces. Si puede hablar con trabado, para que... Vale. Vale, estamos dentro. Buenos días. Sesión pública de apertura de ofertas económicas del expediente de contratación de los servicios precisos para la materialización del plan de medios de la Diputación de Lugo. Expediente 29 SE 20avo. Procedemos a la apertura del sobre B de criterios evaluables automáticamente. Tenemos 4 lotes. Empezamos por lote 1. Bien, estamos con el progreso. El sobre es correcto dentro del plazo, es íntegro, está bien firmado. Para el lote 1. Bien, pues si queréis que lo vayamos leyendo, si queréis anotar o como vosotros queráis. En tal caso, como son muchísimos datos, si queréis después imprimimos las hojas o os las mandamos por correo a los miembros de la mesa. Pero bueno, ahora los leemos. Lote 1. Vale. Porcentaje de desconto sobre custom media página para Encore, 26,50. Custo de media página impar Encore día laboral, 33%. Custo de página par Encore día laboral, 29,50. Custo de página impar Encore día laboral, 35,50. Módulo mínimo de 30 por 50 Encore día laboral, desconto 20,25. Banner media online de mínimo de 300 por 300, 16,75 de desconto. Baixas un poquinho. Acreditación da ISO 14001 de xestión ambiental, sí. Publicación páxinas impares en COR sin custo, 1 punto por páxina gratuita ofertada, máximo 5 puntos. Páxinas sin custo, 5. Días de publicación de banner en medio online sin custo, 192 horas. Aquí baixa para baixo, pero non debe haber máis, vale? Porque é un anexo único para todos os lotes, vale? No, es que no. Pasamos ao seguinte. Bueno, vaite hasta baixo de todo, por favor, por si hai algún trozo común. Bueno, declara que non ten previsto subcontratar, que o número de personas no cadro para caso de desempate no cadro personal son 113,92 e a discapacidade 2,42. Vale. Pasamos al siguiente. Iríamos con el lote 2. Sí, que tamén hai unha oferta presentada. Neste caso, la Voz de Galicia S.A. Isa, por Dios, 20 Siempre. Ya, no se sabe. No se sabe. Tú no lo sabes. Avisar a María Esther que estamos en parte pública, estamos en YouTube. Perdón, Pepe, pero es que me marean. Vale, no digo perdón, porque... Vamos a ver, anexo 3, caso de lote 2, la Voz de Galicia. Continuamos. Lote 2. Y vamos a curso de media página par Encore, día laboral, edición Galicia, 5% de desconto. Custo de media página impar Encore, día laboral, edición Galicia, 5%. Costo de página par Encore, día laboral, edición Galicia, 5%.
Custo de páxina impar en Cor, Día Laboral, Edición Galicia, 5%. Módulo de 30 por 45 en Cor, Día Laboral, Edición Galicia, 50%. Banner medio online, 5%. Custo de media páxina par en Cor, Día Laboral, Edición Provincial, 5%. Custo de media páxina par y de media páxina impar en Cor, Día Laboral, Edición Provincial, 5%. Custo de páxina par en Cor, Día Laboral, Edición Provincial, 5%. Custo de páxina impar en Cor, Día Laboral, Edición Provincial, 5%. Módulo de 30 por 45 en Cor, Día Laboral, Edición Provincial, 50%. Banner medio online de 300 por 300, Edición Provincial, 5%. Acreditación da ISO 14001 de xestión ambiental, non. Publicación da páxinas impares en Cor, sin custo, 2. Días de publicación banner medio online, sin custo, 48 horas. Non prevé subcontratar. O número de personas no cuadro personal son 312 e o número de discapacidade 9. Siga hacia abaixo, por se acaso. Vale. Bueno, pois pasamos ao seguinte lote. Pasamos agora ao lote 3. Para unha axencia de medios, con 3 presentados. Abrimos o primeiro, por favor. Globally Comunicación Integral. Lote 3 está marcado. Diga hasta lote 3, Luis. Vale. Desconto sobre tarifas oficiais en prensa provincial, diaria e autonómica, desconto 35%. Desconto sobre tarifas oficiais en radio, 80%. Desconto sobre tarifas oficiais en medios especializados, 50%. E desconto sobre tarifas en televisións, 50%. Continuamos. Desconto sobre tarifas oficiais da Axencia de Noticias, 35%. Comisión da Axencia, 0,01%. Comisión da Axencia por xestión de medios, 0,01%. Continúa hasta o final. Declara que non ten previsto subcontratar, que ten 41 persoas en plantilla e 0 con discapacidade. Vale. Pasamos ao seguinte, licitador, do lote 3. Galicia Media SL. Lote 3, o que se presenta. Continúa hasta lote 3. Vamos allá. Desconto sobre tarifas oficiais en prensa diaria provincial autonómica, 48,90. Desconto sobre tarifas oficiais en radio, 70,69. Desconto sobre tarifas oficiais en medios especializados, 40,51. E desconto sobre tarifas oficiais en televisión, 82,78, perdón. Desconto sobre tarifas oficiais en Axencia de Noticias, 8,36. Comisión da Axencia, por elaboración do plan de comunicación concreto para a campaña, 0,00. Comisión da Axencia para a xestión de medios sin tarifas oficiais, 0,00.
non ten previsto subcontratar, número de personas no cadro personal 1, número con discapacidade 0. Pasamos á seguinte oferta. La Central Media de Allers, ou algo así, que o meu inglés non é moi correcto. Lote 3. La Central. Continuamos hasta... bueno, xa empezan aquí con lote. Desconto sobre tarifas oficiais en prensa diaria provincial autonómica, 10%. Desconto en tarifas oficiais en radio, 40%. Desconto de tarifas oficiais en medios especializados, 10%. Desconto sobre tarifas oficiais en televisión, 80%. Desconto en tarifas oficiais en Axencia de Noticias, 80%. Comisión da Axencia por elaboración do Plan de Comunicacións, en concreto campaña, 0%. Comisión da Axencia por xestión de medios en tarifas oficiais non recollidos nos plans de medios ou negociados directamente pola Diputación, 0,0%. Non ten previsto subcontratar e para caso de desempate ten 5 personas e 0 con discapacidade. Pasamos ao seguinte. Pasamos ao lote 4 con 2 proposicións. No. Pensé que ya era el siguiente mes. Primeira proposta de Anónimo Asbestin SL. Lote 4. Vamos hasta el lote 4, por favor. Desconto sobre tarifas oficiais en prensa diaria provincial autonómica, 6%. Desconto sobre tarifas oficiais en radio, 7,5%. Desconto sobre tarifas oficiais en medios especializados, 6%. Desconto de tarifas oficiais en televisión, 7%. Comisión da Axencia para a creación dos contidos de imaxe, 8%. Comisión da Axencia para a elaboración dos plans de comunicación concretos na campaña, 6,50%. E Comisión da Axencia por xestión de medios en tarifas oficiais, 4%. 7 personas en plantilla e ningunha en discapacidade. Pasamos ao seguinte. Lote 4, Canle de Comunicación SL. Desconto de tarifas oficiais en prensa diaria provincial autonómica, 48,50%. Desconto sobre tarifas oficiais en radio, 70,69%. Desconto de tarifas oficiais en medios especializados, 44,60%. Desconto en tarifas oficiais en televisións, 83,62%. Comisión da Axencia para a creación dos contidos de campaña, 5%. E Comisión da Axencia para a elaboración dos plans de comunicacións concretos da campaña, 0%. Comisión da Axencia para a xestión dos medios sen tarifas oficiais non recollidos no plan de medios, 0%. Non hai... bueno, sí, perdón. Personas no cadro personal, 1. Número con discapacidade, 0. Bueno, non finalizada a apertura pública das ofertas, pasamos a deliberar. Un segundito. Luego contamos, pero...
estamos en